Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. Entró en vigor la Ley de Desarrollo Económico del Distrito Federal que contempla el fortalecimiento a la micro, pequeña y mediana empresa, la promoción del empleo productivo y el desarrollo de innovación en ciencia y tecnología. Su objetivo es establecer las bases para fomentar la actividad económica, la productividad y mejorar la competitividad en el marco de un desarrollo sustentable, equilibrado y equitativo de la capital. Nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder Salomón Chertorivsky, secretario de Desarrollo Económico del Distrito Federal. Salomón, buenas noches. Hola, gracias por estar con nosotros. Se a Macario Schettino. Buenas pues noches, todo eso Sergio. tiene que hacer el plan que te aprobaron. ¿Cómo hacerle para darle a una ciudad como esta un modelo de crecimiento económico que sea al mismo tiempo pues, compatible, digamos, con una ciudad muy compleja, con intereses totalmente, no solamente distintos, sino a veces opuestos, y que funcione y permita una mejor pues, estrategia de crecimiento para ella? Pues mira, yo te diría, querido Esdra, se tenía que empezar con tener un marco legal que nos permitiera desarrollar la actividad económica. Fíjate que esta nueva ley de desarrollo económico que promulgó Miguel Ángel Mancera apenas hace una semana, es la primera legislación en materia económica que tiene la ciudad desde que tiene gobernantes electos por la ciudadanía. Es decir, sí es un parteaguas en materia de legislación económica. El que haya tardado tanto también nos dio la oportunidad de aprender de las legislaciones de otras entidades y de la federal, y yo te diría que lo que se promulgó es la ley económica más avanzada que tiene el país. Contempla, por supuesto, todos los conceptos modernos, sustentabilidad, formalidad, competitividad, en fin, pero creo que además reivindica algunos conceptos que habían estado medio perdidos, por lo menos en el último cuarto de siglo. Por ejemplo, la tutoría de la actividad económica sí recae en manos del Estado. Y ese es un tema a debatir y a discutir, pero en la Ciudad de México sí creemos con toda firmeza que el Estado es un actor que tiene que facilitar, no solamente, sino que tiene que participar en las posibilidades de desarrollo. Y esta ley nos dota de los instrumentos y las herramientas para poderlo hacer de manera efectiva. Entonces, pues para lo que tú decías, Esdra, tenemos hoy ya un ordenamiento legal que nos permite desarrollar de manera mucho más efectiva y con claridad la actividad económica. En las ciudades y en los estados es muy complicado el tema de desarrollo económico. A nivel federal se entiende mejor, pero cuando se va uno al estado, la cantidad de herramientas que tiene el gobierno es mucho menor, y aquí en el caso específico, pues el estado y la ciudad es prácticamente lo mismo. Ahí hay un montón de reglamentos que en la Ciudad de México han sido un gran obstáculo para el desarrollo económico, que no sé si con esta ley quedan, son sustituidos, se van a ir ajustando, los que tienen que ver con los giros mercantiles, por ejemplo, cuándo debe haber estacionamientos y cuándo no, cómo se sustituyen. Esto es una pachanga espantosa y lleva años siendo pues realmente un mecanismo para que diversos grupos del gobierno del Distrito Federal pues recauden por su lado, ¿no? Es decir, se presta a la corrupción, está hecho para eso. ¿Esto va a desaparecer, se sustituye? ¿Cómo queda? Mira, Macario, esto da un marco para ir ordenando otros aspectos. Y debo decir que este marco no existía, porque lo decías tú al principio de manera muy clara. Todavía en la Ciudad de México era más complejo que en las demás entidades federativas por las características administrativas y políticas de la capital. Es decir, durante toda la vida del Distrito Federal, en materia económica fuimos un apéndice de la federación, es decir, no había ni las capacidades para tomar decisiones en materia económica. Todavía no tenemos algunas de las facultades, por ejemplo, decidir nuestra propia deuda, que es un tema central. Esta ley lo que sí nos dota es de las posibilidades para generar todas las herramientas que permitan formular una política económica local, una política económica propia que genere, reitero, toda la parte en positivo, incentivos fiscales, eliminación de barreras, de trámites, de regulación, en fin, pero además nos otorga facultades para ir en la parte operativa,
Les pongo un ejemplo. En todo el capítulo de inversión de la ley hay un concepto, creo que es muy novedoso, y es, no solo tenemos todas estas herramientas para poder apoyar a la inversión, sino nos obliga la ley a defender la inversión que encuentre barreras arbitrarias para poder aterrizar. Es decir, en temas como los que tú mencionas, si un negocio, desde el más humilde hasta un gran desarrollo inmobiliario, cumple con todo lo que la normatividad le solicita, y por alguna razón arbitraria o alejada a lo que tenía que cumplir no puede realizarse esta inversión, estamos obligados a partir de esta ley de ir a defender al inversionista de cara a la autoridad que no permita que esto aterrice. Es decir, esta ley genera una suerte de ombudsman de la inversión, que creo que es un concepto bien novedoso. Salomón, si hay algún lugar en México que ha visto un cambio vertiginoso en materia económica, es precisamente el Distrito Federal. Digo, basta ver lo que ha pasado en los últimos 30 años para ver un éxodo de empresas industriales y un crecimiento bestial de todo lo que es comercio y servicio, junto con un sector informal que también ha crecido desbordadamente. ¿Cómo compaginar este crecimiento de la parte formal de la economía, que sí la ha habido, grandes corporativos, sus sedes básicamente están en el Distrito Federal, con un sector informal pues que ocupa más del 30% del sector informal total? De los 15 millones de informales abiertos detectados por el INEGI, 5 millones están en el DF. Mira, a ver, yo creo que a partir de la ley, y como ha sucedido en otras materias, desde la Ciudad de México se pueden hacer reflexiones del modelo económico. Y en ese sentido creo que tu pregunta lo que nos lleva es, bueno, ¿dónde están las causalidades y qué ha sucedido? Porque de manera natural en las economías urbanas se generan estos mecanismos de servicios y comercio, digamos, lo más flexibles o no regulares, porque todo el mundo de la informalidad tiene muchas connotaciones. Digo, ahí están desde pues, algunos de ustedes que cobran con recibos de honorarios, todos los que no tienen un patrón que retenga mis cuotas de la seguridad social, hasta, por supuesto, quien vende películas pirata, ¿no? No nos pongas en el mismo rango, pero bueno. Digo que es un mundo muy... Ahora, lo que nos tenemos que preguntar es si la pequeña y mediana empresa ha sido partícipe de todo este gran crecimiento. Y yo creo que es ahí donde viene una de nuestras... ¿Por qué no son productivas las pequeñas y medianas empresas? ¿Y dónde están los mecanismos y las herramientas que se pueden utilizar para que esto suceda? En ese sentido, por ejemplo, ¿qué las grandes corporaciones, los grandes conglomerados han servido para jalar cadenas productivas de las pequeñas y medianas empresas como en otros países? Pues yo creo que ahí está una de las preguntas, o me atrevería a decir de las respuestas de por qué nuestra pequeña y mediana empresa no ha logrado ser tan productiva como en otros países. Y creo que es a esos temas a los que nos tenemos que meter si queremos al final de cuentas hablar con seriedad y ahora sí que con una propuesta de futuro del tema, sobre todo que me imagino al que te refieres particularmente es al comercio en vía pública, ¿no? Y otros temas que creo que hasta el día de hoy han sido medio tabús. Digo, ¿por qué no hablar del salario mínimo, por ejemplo? ¿Qué pasa con el salario mínimo? ¿Es realmente un referente que nos invite o que invite a una gente que vende productos en vía pública a buscarle una alternativa en el mercado formal? Creo yo que en una economía tan compleja y en un laboratorio tan intensivo que es la Ciudad de México, otra vez su tamaño económico, pues si fuera una economía, sería la quinta economía más grande de Latinoamérica, es decir, es un laboratorio muy importante en una economía muy desarrollada. Creo que nos permite formular algunas de las hipótesis que hemos tenido de manera propositiva y hoy esta ley sí nos dota de los instrumentos para poder hacerlo. Secretario, la ley es muy importante, pero no es todo. Y el gobierno tiene otras herramientas que tiene que utilizar. Incluso la ley lo menciona. Me preocupa el tema de infraestructura. Esta ciudad funciona porque Dios es grande y misericordioso, el Dios que usted quiera, pero alguien está haciendo que esto funcione en contra de la lógica mínima.
se está cayendo a pedazos esto, es decir, el mismo asfalto es un problema, el agua a duras penas existe, huele a basura, no sé si ha llegado usted algún día en la mañana en la Terminal 2, una cosa espantosa. El mismo aeropuerto, que ese no le toca al gobierno del Distrito Federal, es una tragedia comparado con cualquier país medianamente parecido al nuestro en tamaño. Entonces, ahí sí necesitamos algo más, ¿no? Necesitamos como que un esfuerzo en inversión y una decisión del gobierno más allá de otras cosas que pueden ser útiles, ¿no? Primero, déjame hacer una... No tengo la menor duda de que efectivamente tenemos muchos retos, pero de cada una de las cosas que estás diciendo, yo creo que tenemos una gran ciudad. Es decir, si hablamos de problemas en el transporte público, pues sí, pero igual tenemos un metro que transporta más de 5 millones de personas todos los días. Y bueno, menos una. Menos una línea, que ahí hay problema. Pero ya se solucionará. Bueno, efectivamente, tú en tu casa se recoge la basura, te llega agua, te llega luz, caminamos por las calles, los semáforos sirven, se genera actividad económica todos los días de manera intensiva y se logra. Es una ciudad dinámica que funciona. En fin, ahora, sí tenemos enormes retos y áreas de oportunidad en terreno de manejo de basura, tratamiento de agua, energías renovables, en donde el jefe de gobierno ya ha iniciado proyectos muy relevantes. Regreso a la ley con tu pregunta. La ley crea la Comisión Interdependencial para el Desarrollo Económico, en donde nos obliga a las dependencias del gobierno de la ciudad que tienen palancas para el desarrollo, a coordinarnos y a trabajar de manera horizontal en los temas y en los problemas. Entonces, esta comisión que se reúne cada 15 días tiene los grandes proyectos de infraestructura, los grandes proyectos de desarrollo, los que van a generar más empleo, y las dependencias tenemos que trabajar de manera ordenada en su planificación. Entonces, contestando a tu pregunta, enormes retos, pero hay un plan de acción para los temas de movilidad, de sustentabilidad, manejo de agua, en fin, que se va trabajando de manera ordenada. Creo que hay uno de los retos que tenemos es poder transmitir que muchos de estos temas no se resuelven en una administración. Es decir, poder presentar los proyectos a mediano alcance. Y a veces nos da miedo presentar esos proyectos. Queremos ver revolvedoras de asfalto y grúas inmediatas. No, traemos proyectos de zonas de desarrollo, como es la zona de la Merced, que son 220 hectáreas, que es un proyecto que lo propusimos de aquí al 2030. Y en muchos causó sorpresa que estuviéramos yéndonos fuera de la barrera. Además, no es políticamente rentable eso. Pues parecía no rentable, pero es urgente. Y a eso nos ha instruido el jefe de gobierno, a tener los proyectos que van más allá, porque muchos de estos no se resuelven en unos meses. No podemos regenerar la Merced en toda su actividad. No podemos volver a redensificar zonas de vivienda lógicas porque tenemos agua, estaciones del metro, porque estarían más cerca del lugar de trabajo, en fin, si no planeamos a mediano plazo. Y lo estamos haciendo. Este tema de movilidad, por ejemplo, traemos un programa muy importante para incentivar que las empresas contraten a gente que vive en su delegación. Se llama Vive y Trabaja en tu delegación. Podemos deducir hasta el 100% del impuesto sobre nómina a las empresas que contraten gente que trabaja cerca de... Creemos que con estos mecanismos, en el mediano plazo, iremos regenerando las capacidades de la ciudad. Salomón, de la mano con eso, pues uno de los elementos fundamentales son los derechos de uso de suelo. Podemos tener grandes planes, empresas, y si no tienen dónde ponerse porque los vecinos no quieren, porque no se puede redensificar, pues simplemente es imposible para muchas empresas ubicarse aquí. Sí, mira, tienes toda la razón y es un tema que ha ido avanzando y se ha ido trabajando. Tú ves lo que está sucediendo en Reforma, por ejemplo. 3 edificios que estarán terminados a más tardar en 2015, medirán más que la Torre Mayor, en donde trabajarán cerca de 20,000 personas, que seguramente van a ser un factor para planear las zonas aledañas a este núcleo. Entonces ahí estamos hablando de Avenida Chapultepec, de Zona Rosa, en donde efectivamente tenemos que dar certeza de lo que ahí se puede construir para pensar que esa gente que ahí va a trabajar pueda volver a repoblar
la zona rosa. Y en ese sentido, pues estamos trabajando, y tanto la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, y Medio Ambiente, Transporte, de manera muy ordenada en una planificación para que esto se pueda dar con certeza. Pero otra vez la visión está, se tiene que redensificar la ciudad, es factible redensificarla, hemos perdido habitantes los últimos años, se han ido a las periferias, tienen que transportarse para venir acá. Necesitamos generar que la ciudad, en donde sea factible lograrlo, la ciudad centro, la zona norte, se pueda redensificar y podamos generar con esto un círculo virtuoso. Salomón Chertorivsky, secretario de Desarrollo Económico, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Les aprecio muchísimo la oportunidad. Gracias. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. La discusión de las leyes en materia de telecomunicaciones se retrasó en el Senado. PAN y PRD rechazaron el dictamen que presentó el senador Javier Lozano, presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes. Será discutido el día de mañana a partir de las 6 de la tarde. El PRI y el gobierno federal niegan que se vaya a afectar la libertad de expresión en Internet. Aceptaron hacer cambios mínimos en ese rubro y en las obligaciones de los concesionarios para colaborar en el combate a la delincuencia organizada. Bueno, pues parecería ser que Javier Lozano lo que hizo fue pues negociar directamente o trabajar directamente lo que sería la propia propuesta del Ejecutivo, cambiarle lo que querían cambiar, pero en términos de operación política pues el asunto obviamente no les funcionó. Tan no les funcionó que, bueno, pues en comisiones ahí, en estos vacíos legales que tiene todavía nuestro aparato legislativo, pues de repente aparecía un Javier Lozano que decía, yo lo hice solito. ¿Desde cuándo un presidente de comisión solito redacta y no les avisa a nadie y finalmente luego lo va y lo presenta a comisiones unidas como tal, en algo que muchos decían, pues es que así se hace? Y de alguna manera te habla también del grado de falta de trabajo real dentro de las comisiones, donde los presidentes son los que hacen lo que quieren. Bueno, sí, así es. Y así es desde que tenemos esta Constitución. En 1917 así se hicieron varios artículos, incluso por personas que ni siquiera eran el presidente de la comisión, pues se los encargaron, tú escríbele y nos lo pasas. Pero bueno, esa es la razón por la cual ser presidente de comisión es algo tan importante. Ser un diputado o un senador normal, pues es una lanita y algún tipo de ayuda algunas política. Ventajas, pero eso es todo. En cambio, ser presidente de comisión sí te coloca en una posición política relevante, es el que coordina la discusión, es el que hace los predictámenes, efectivamente, pero la mayor parte de las presidentes de comisión cuando hacen esto, pues tienen el cuidado de hablar con algunos otros de los, sobre todo los secretarios, que son la representación del resto de los partidos importantes, ponerse de acuerdo con ellos. En este caso, que eran 3 comisiones unidas las que tenían que discutir, pues al menos hablar con los otros. El caso es que el senador Lozano aparentemente trabajó toda Semana Santa, yo no tengo duda que le habrá dedicado muchas horas, pero él solito con sus pues asistentes no lo negoció con nadie, empezó una discusión en medios, en redes sociales, antes de presentarlo y pues la manera como lo presenta acaba perdiendo pues no solo al PRI y al PRD, sino a su mismo partido. Su coordinador del Senado dijo que bueno, pues había que ver bien con detalle de qué se trataba y el coordinador de diputados le dijo que era una chiva loca. Le dijo que era una chiva loca, lo cual pues no me parece una forma adecuada de referirse a un compañero de partido, pero pues así le hicieron. Entonces, yo creo que a la hora que se discuta ya el dictamen seriamente, pues se podrá ver si tiene cosas buenas o malas, pero de momento el que ya perdió es el senador Ernesto, Lozano. en términos de lo que viene o en esta propuesta planteada por el propio Lozano y que parece ser pues este acuerdo con gobierno, veremos cómo lo procesan finalmente el día de mañana. Uno de los temas ahí a discutir es el asunto de la censura, le llaman en Internet. En general es la discusión tanto en ese tema como en los que tienen que ver con televisión y radio, es hasta dónde tiene que haber injerencia del Estado, del propio gobierno federal, para tomar el control, para interferir comunicaciones, para bloquear en algún momento determinado tipo de mensajes, porque lo considere atentatorio a la seguridad nacional. Y ahí es donde el asunto empieza, en esa parte y en la parte, por supuesto, de las atribuciones del IFETEL, en donde el gobierno dice, pues le doy esta parte, pero no toda. Y esto es parte de la discusión. Sí, la verdad es que no solamente es una discusión que se esté dando en el seno de esta reforma a la ley secundaria de telecomunicaciones, se da en el mundo entero. Estados Unidos trae desde hace 4 o 5 años una discusión brutal en términos de la vigilancia, entre comillas, que hace el gobierno a prácticamente todas las conversaciones, ya sea telefónicas, comunicaciones por internet, correos electrónicos,
en donde tienen detectado perfectamente en Estados Unidos qué tipo de palabras son sensibles para ellos y una vez que detectan este tipo de palabras se lanzan a matar. Ellos tienen un problema muy serio, evidentemente vinculado con el combate al terrorismo y de ahí pues esta paranoia que tienen. México evidentemente también tiene un problema serio en materia del crimen organizado y todo lo que se ha gestado de manera explosiva en México en los últimos años y encontrar ese fiel de la balanza de no perjudicar la libertad de expresión, la privacidad de las personas en términos de sus propias conversaciones, va a ser realmente muy complicado. Evidentemente, como está redactada en términos de la propuesta inicial, difícilmente va a tener quórum y aceptación, van a tener que llegar a algún tipo de arreglo en donde efectivamente los medios que manejan este tipo de información, tanto televisiva como radiofónica, como específicamente a través de la internet, cooperen con el gobierno una vez que se haya detectado, pero vamos, no tenemos ni siquiera la capacidad para vigilar las conversaciones como la tienen otro tipo de gobiernos. Parecería que las presiones, tanto de los preponderantes, en este caso Telmex y Televisa como tal, están ahí presentes, incluso en algunos senadores que pues no es que representen directamente sus intereses, pero que al menos están conectados, llamémoslo así, con estas empresas y que tratan de encontrar algún mecanismo que pues les siga garantizando el privilegio que tenían anteriormente. Y si bien es cierto que sobre Telmex se fueron con mayor fuerza que sobre Televisa, también hay que decir que los mercados son totalmente distintos, pero lo que sí tiene que garantizarse de alguna manera es la capacidad del ente regulador para pues poder tener la fuerza suficiente de enfrentar a estos grandotes en el momento en que le diga yo quiero competencia en televisión restringida, yo quiero competencia en telefonía celular en los distintas o en internet. Esa es la función, de eso se trata y a eso tendrán que enfrentarse en el corto plazo. Sí, sin duda. Primero, yo diría que lo que Ernesto decía acerca del justo medio entre libertad y seguridad es muy importante. En muchas de las redes sociales la gente es muy a favor de la libertad de expresión, siempre y cuando uno diga lo que a ellos les gusta y a los demás no. Entonces, esto sí es muy importante. Segundo, el asunto de darle a Gobernación el control de las clasificaciones y algunas otras cosas, a mí me parece que es la mejor forma de resolver ese problema. Dárselo al IFETEL no creo yo que tenga mucho sentido. A IFETEL lo que le corresponde es la regulación a la que tú te refieres, el control de los competidores dentro del mercado, la administración del cambio tecnológico, el facilitar que esto ocurra más rápidamente. Entonces, esta es una actividad distinta a estar pues clasificando qué cosas son para niños, qué cosas son para adultos y sugerencias al respecto. Creo que en muchos mexicanos sigue quedando la idea de aquella vieja Secretaría de Gobernación que controlaba absolutamente todo. Censuraba. Pero, censuraba, controlaba, bueno, hay películas que nunca pudimos ver durante décadas, ¿no? La sombra del caudillo, por ejemplo, precisamente por eso, pero eso ya no existe desde hace mucho tiempo. Creo que de lo que se trata es una cosa totalmente distinta. El problema de competencia sí es muy relevante y sí hay senadores y sí hay diputados que pues son muy cercanos o extremadamente lejanos a alguna de las empresas. Hay gente que odia a una empresa porque le cobró una deuda que tenía, hay otros que adoran a una empresa porque su dueño pues los ha ayudado con cosas de su familia. Entonces esas cosas, digo, ocurren, son seres humanos y lo importante para los amigos del auditorio es pues tratar de ir filtrando eso un poco porque pues no todos los que se erigen como defensores de la ciudadanía pues están pensando en la ciudadanía, la mayor parte está pensando en otra cosa. Ahí lo que va a ser muy importante es que el resultado final de las leyes secundarias no vaya en contra del espíritu de la modificación constitucional. Eso es, vamos, dramático. Y el problema es que la letra fina te puede llevar a circunstancias en donde el propio ente regulador pues le sea muy difícil controlar específicamente lo que ya se dio en términos de la declaración de preponderancia. En ese contexto yo creo que tienen que actuar muy rápidamente, de manera muy transparente para decir, ok, tienes que compartir infraestructura, ¿cómo le vas a hacer? ¿Bajo qué circunstancias? ¿Cuáles van a ser efectivamente las capacidades del instituto regulador? ¿Hasta dónde se puede llegar? ¿Qué tarifas vas a cobrar? Y eso es precisamente lo que te garantiza que haya competencia en un sector de esta naturaleza, tanto para Televisa como para Telmex. Yo creo que va a ser muy difícil que se vayan al extremo de que el costo sea cero
alguna negociación van a tener que llegar en donde te cobren el costo marginal. Si el costo marginal de proveer el servicio pues es literalmente cero, pues entonces tendrás que llegar a ese nivel. Pero lo que es muy importante es no caer en esta doble falacia de decir, sí está permitido, pues, literalmente tienes que compartir la infraestructura, pero no tenemos los mecanismos para que eso pueda darse en el mundo real. Yo creo que lo que dice Ernesto es clave y esa es una de las razones por las cuales no hay que permitir que se posponga mucho la discusión de estos temas, porque una parte de la estrategia es esa y ahí coincide, por ejemplo, el más golpeado por la declaración de preponderancia, que es Telcel, y el PRD, porque lo que está tratando de hacer el PRD es posponer esto lo más posible para que nunca haya reforma energética. Entonces, esta coincidencia hace que muchas personas piensen que pues, muchos senadores y diputados del PRD están trabajando para Slim. A lo mejor es una simple coincidencia de estrategias políticas por razones diferentes, pero que llevan a lo mismo, a posponer lo más posible. Yo creo que eso es inaceptable. Tenemos que sacar esto lo más pronto que se pueda. Nunca va a ser la ley perfecta, entonces, pues, ¿para qué exageramos? Lo que sí creo que tiene que manejarse, y eso es importante, es evitar estas generalidades. Una ley ya reglamentaria tiene que darle específicamente los límites, las capacidades, qué hacer, porque de lo contrario, si se vuelve otra vez discrecional, como la reforma constitucional, así a grandes niveles lo es, no sirve para nada. No. Y el otro punto que creo que también es importante, esto tiene que estar jurídicamente en línea, o sea, que no haya una contradicción entre lo que dice la Constitución y lo que dice la ley, porque entonces el asunto se truena, se van a controversias constitucionales y todo lo que implica la posibilidad de cambiar, de transformar, de armar el propio esquema de competencia, terminaría totalmente destruido. Sí. ¿No? Y cuentas con un elemento, yo diría muy importante, que es la velocidad con la que avanza la tecnología en este tipo de mercados. Porque hay una amenaza latente atrás de todo esto. Es, si a mí me obligan a compartir, entonces yo ya no voy a invertir porque no me conviene. Pero es de tal tamaño el avance que si no inviertes, entonces te quedas rezagado y ya no solamente no vas a tener que compartir, sino que te van a ganar la partida. En cosa de 2 o 3 años, la tecnología cambia brutalmente. Y si tú no inviertes para estar en esa nueva tecnología, pierdes totalmente. Y al respecto es interesante un documento que salió el día de ayer del Foro Económico Mundial, en donde nos colocan los niveles y precisamente en infraestructura y en costos pues somos una tragedia, pero también en habilidades de la población, que es otro tema, pero que hay que tomarlo en cuenta. Vámonos a una pausa, de regreso platicamos con usted, el Instituto Nacional Electoral, la nueva formación que tiene pues la obligación de organizar elecciones. Esto es Dinero y Poder. A casi 3 semanas de que el Instituto Nacional Electoral sustituyera al IFE, enfrenta retos importantes para garantizar el voto ciudadano. En espera de que se aprueben las leyes secundarias de la reforma político-electoral, su principal desafío será preparar las elecciones intermedias de 2015, en las que se renovarán diputados federales y a nivel estatal 9 gobernadores. Estos comicios, según los consejeros, serán la prueba de ácido de este nuevo instituto y también de la reforma político-electoral que, bueno, pues tendría que estarse ya dictaminando por estos días en términos de sus leyes secundarias. No hay nada, no. Por lo pronto no hay nada, pero lo cierto es que el instituto pues ya tiene a sus 11 consejeros, están teniendo que trabajar con la vieja estructura, es el momento de transición, eso pues se entiende. El problema es hasta dónde la reforma político-electoral puede salir en este periodo al 30 de abril y por otro lado que sea otra vez una reforma político-electoral que esté acorde a las nuevas funciones que tiene el instituto a partir, digamos, de los nexos que tiene que generar con los gobiernos de los estados y con los procesos electorales internos de los estados en este nuevo monstruo, en el mejor sentido de la palabra, pero monstruo electoral que finalmente se creó. Sí, es el mismo problema que tenemos con las leyes secundarias en telecomunicaciones y que después vamos a ver también en la energética cuando eso ocurra. Aquí lo que yo entiendo es que hay grupos que han estado negociando estas nuevas leyes que van a tener que procesarse después en las cámaras y hay complicaciones en temas como candidaturas independientes, en temas que tienen que ver con nulidad de elección, en cómo se va a distribuir el dinero y cómo se calcula el exceso de gasto en las campañas. Y otro tema que, según entiendo, es lo que está deteniendo mucho este proceso es
qué facultades le van a tocar al Instituto Nacional y qué facultades le van a tocar a los órganos locales que van a sobrevivir. Los amigos del auditorio a lo mejor recuerdan que aquí discutimos mucho que lo mejor era hacer al Instituto Nacional y desaparecer a los otros, o bien dejar el IFE como estaba con los organismos. Se eligió la peor salida, que era que se queden todos. Y después, para empeorarlo aún más, en la reforma constitucional se dijo podrá hacer ciertas cosas el Instituto Nacional, pero no lo obliga necesariamente. Entonces, definir qué cosas le tocan al Instituto Nacional y qué a los órganos locales es un tema determinante, y ahí es hasta donde entiendo están atorados en las negociaciones, y eso impide pues que se lleven a las cámaras. Mira, yo solamente le veo una ventaja a todo esto. Como en empresas privadas y en el sector público en todos lados, tu mayor ventaja es el capital humano. Y los 11 que están nombrados ahí pueden tener inclinaciones políticas o no, pudieron haber sido nombrados, pero todos conocen de sistemas electorales. Eso no cabe la menor duda. Y en ese contexto pueden adaptarse relativamente rápido a lo que se decida con las reformas secundarias, si les dan elementos para trabajar. El único problema que yo le veo de fondo también muy serio es el tiempo que tienes para organizar una elección intermedia de aquí al 2015 con nuevas reglas, porque efectivamente las nuevas reglas siempre dejan espacios en donde, pues, sin duda alguna va a haber problemas y problemas bastante serios. Operar en plan B, que es como están actuando en estos momentos, sí, pues me parece la solución más sensata, hasta en tanto se conozca si va a ser utilizable este nuevo marco jurídico para las siguientes elecciones. Ahora, lo que sí queda claro es que un instituto de esta naturaleza tiene finalmente que manejarse con un presupuesto totalmente distinto al que finalmente tiene el IFE, y el otro punto es el hecho de que las leyes, las propias leyes secundarias, como en el caso de telecomunicaciones que ya platicábamos, bueno, pues ahí está un problema muy claro con respecto a la constitucionalidad de las mismas. O sea, leyes electorales que de alguna manera estén dándole precisión a la reforma constitucional y que directamente le delimiten hasta dónde puede llegar el instituto. O sea, esta idea del podrá que tanto se quejaba, aquí tuvimos en este espacio todavía a quien es hoy el presidente del Consejo General de este nuevo instituto, ¿sí? Y que nos decía directamente Lorenzo Córdoba, pues el problema, dice, es que todo está en podrá, y esto podrá pues cancela la posibilidad real de poder actuar o genera un choque directo entre el Instituto Nacional y el Instituto Electoral. Si las leyes secundarias no entran en precisar específicamente las condiciones, vamos a tener un choque, no digo de trenes, porque siempre se dice eso y no funciona, vamos a tener una confrontación entre institutos en donde el local dice yo tengo la autoridad y el Instituto Nacional dice, pues yo también. Sí, esa es precisamente la razón por la cual se está atorando la reforma. Están tratando de concretar qué le toca a cada quien. ¿Por qué la Constitucional dice podrá? Pues porque no se habían puesto de acuerdo y entonces pospusieron esa discusión para las leyes. Ya llegó el momento de las leyes, no pueden ponerse de acuerdo, pero tienen que hacerlo antes del 30 de junio. Si antes del 30 de junio no se han puesto de acuerdo, entonces las leyes que se van a utilizar son las actuales, y en consecuencia tendríamos el proceso de 2015 similar al de 2012, con un Instituto Nacional Electoral que en los hechos será exactamente igual al IFE y los institutos locales funcionando. Para evitar que eso ocurra tendrían que tomar decisiones ahorita, y el punto fundamental es precisamente de cambiar del podrá al deberá, que le toca a cada quien. Así es. Va a ser un poco como esta relación que hay entre padres y adolescentes. Los institutos estatales van a irse hasta el límite, hasta donde les dejen, y mientras más vago tengas estos límites específicos, más se van a ir hasta el fondo. ¿Y cuál es el incentivo para el Instituto Nacional Electoral? Es no actuar. Es decir, bueno, ante esta primera instancia, pues mejor me retraigo y dejo las broncas para el 2018, ya que todo esté perfectamente más claro. Híjole, va a ser muy problemática una elección de 2015 bajo esas circunstancias. En términos también de la propia dinámica política, es obvio que para partidos como el PAN y el PRD, la oposición, están poniendo sobre la mesa que primero tiene que aprobarse una reforma político-electoral para que las otras, que están en medio de toda esta pugna, telecomunicaciones, energética fundamentalmente, si pasen. Hay un temor de que una vez que se aprueben reforma energética o telecomunicaciones,
la estrategia del gobierno sea decirles, pues Ahí ahora se sí, ven. ahí se ven, o sea, para atrás, yo tengo mi mayoría, PRI, Partido Verde, Nueva Alianza, y con esto paso, y algunos senadores que podamos mover algunos. Yo creo que este es un punto importante. En este momento, el PRI podría decir abiertamente en todo el tema de telecomunicaciones y en los otros, pues hagan lo que quieran, finalmente yo tengo la mayoría, e insisto, también esto es algo legal, esta idea de que nos mayoritearon, pues la democracia es eso, el juego de mayorías. Cuando se hablaba del mayoriteo, era cuando finalmente existía una mayoría automática creada por el propio presidente de la República que imponía decisiones. Las mayorías creadas en un régimen democrático no tienen por qué ser descalificadas en ningún momento, ¿no? Sí, yo creo que estas descalificaciones cada vez son menos importantes y probablemente en este caso no sea ese el tema. La única reforma que sí requiere consenso es la político-electoral, porque son las reglas del juego para todos ellos. Entonces, si un partido no se siente reflejado en las reglas, va a salirse del sistema y te va a meter en un margallate del que uno no sale. Ese fue precisamente el problema desde 2006 con un actor que no quiso jugar con las reglas. Entonces, eso es lo que hay que tratar de evitar. En las otras va a ser mayoría. Y por eso a mí no me preocupa tanto todo lo que se está discutiendo. A final de cuentas, la de telecomunicaciones y la energética van a ser aprobadas por mayoría, que no creo yo que sea una mayoría muy, muy grande, va a ser por poquito, pero con eso es suficiente. Para eso es la democracia y así es como funciona. Es absolutamente imposible hacer una ley de telecomunicaciones que sea aprobada por todos. Es absolutamente imposible. Porque los intereses son diferentes, Pues sí, opuestos, no solamente exactamente. diferentes. En la político-electoral sí puede aprobarse por consenso. ¿Por qué? Porque se tienen que poner de acuerdo en cuáles van a ser las reglas con las que juegan y eso es lo que tendrían que estar discutiendo ahorita. Ahora, los partidos políticos, PAN y PRD, pues tampoco son lo suficientemente ingenuos como para dejarse meter esa bola rápida. Sin duda alguna, se empecinarán en aprobar primero la parte política, en donde tendrán la injerencia y hasta donde puedan llegar, para posteriormente irse a la de telecomunicaciones y a la energética. Todo tiene costos, y el costo en términos de posponer las decisiones en esas dos, pues es que la inversión nacional y extranjera se retrase precisamente en los sectores que son pues fundamentales para detonar el crecimiento del país en su conjunto. ¿Hasta dónde vas a lograr un consenso? Yo estoy totalmente de acuerdo, va a ser imposible. Pero esto también puede ser parte de la estrategia. Si tú eres un partido de oposición, probablemente lo que te interese es que no la salga. economía no funcione antes de las elecciones de 2015. Entonces, si logras posponer... Pues no lo jugó así el PRI entre el 2006 eso hizo y el PRI, 2012. Por eso ganó en 2012, podrían hacer exactamente lo mismo ahorita, no dudo que lo estén pensando. Yo no creo que el problema sea de primero la político-electoral y después las otras, es más bien el tema de consenso en político-electoral lo que está deteniendo el Y es que, bueno, yo sí creo que finalmente hay un interés siempre del partido que está en el poder por negociar una reforma política que le dé cierta ventaja por estar en el poder. Esto es común. Cuando los panistas estuvieron y armaron la propia reforma o la propuesta de reforma política, pues era más que nada un mecanismo de negociación y en donde difícilmente pues, estaban dispuestos a ceder lo que era pues, una parte importante para el control electoral, que suponían que lo tenían, no lo tuvieron. No lo tuvieron, que pierden esta elección, pero existe este tipo de resistencias desde los que están en el poder porque asumen que pueden seguir gobernando, al menos si no indefinidamente, sí por lo menos la siguiente. Pero ¿no? aquí además hay un problema importante en los partidos de oposición y es que no son partidos, están más bien partidos a su interior. Ese es el Y problema. entonces no hay forma de que se pongan de acuerdo en todo en este momento. Entonces yo creo que eso también está deteniendo. 5 de mayo festeja el PRD y entra al proceso ya de decisión y 18 de mayo elige el PAN, entonces ahí debe aclararse, ¿no? Así es. Y el otro punto que tú decías, están partidos, pues fue precisamente ese hecho de estar divididos también lo que permitió, en términos positivos, la estructuración del Pacto por México, en donde liderazgos que estaban dispuestos a demostrar que tenían fuerza política, negociaron con el gobierno. Léase Jesús Zambrano, léase Gustavo Madero. Y ahora están peleando internamente por la reelección cada uno de ellos, ¿no? Yo creo que esa sería una parte importante. Lo cierto es que, bueno, de una o de otra manera, el Instituto Nacional Electoral tendrá que pues, transformarse y convertirse en el órgano que tenga la suficiente fuerza como para
poder organizar elecciones y también meter en cintura a institutos estatales electorales, muchos de ellos que son nada más instrumentos al servicio del gobernador. Y ojalá sea la antepenúltima, ¿no? Porque siempre nos vamos, ahora sí esta es la definitiva. La última reforma política. Siempre habrá otra por hacer. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. El gobierno de los Estados Unidos inició una investigación por posible dumping o subsidios aplicados al azúcar de México que superó los $1,000 millones en 2013. A petición de los productores de azúcar norteamericanos, el Departamento de Comercio dijo que antes del 12 de mayo se determinará si las importaciones de azúcar mexicana lesionan o no la producción de los Estados Unidos. Por otro lado, también se imponen aranceles del 66% al acero mexicano, también por este tipo de prácticas, dicen los Estados Unidos. Ahí están dos temas que están pues hablando, es cierto, dificultades normales, dicen, entre países que tienen mecanismos de libre comercio, pero que en un momento determinado pues ni caso le hace, nadie critica, nadie cuestiona y de repente dicen dumping, México está vendiendo por subsidios como si en los Estados Unidos no tuviesen el mismo mecanismo para otro tipo de productos, ¿no? Sí, lo que ocurre es los acuerdos internacionales, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio, permite perfectamente que uno subsidie la producción, lo que no permite es que el subsidio sea en producción para exportación. Esa es la gran diferencia. Es decir, por ejemplo, Estados Unidos puede subsidiar su maíz porque lo va a utilizar para producir combustible ahí mismo. Lo que no puede es subsidiar un producto que nos va a vender a nosotros. Entonces, si el azúcar mexicano se está trabajando para exportar y lo está subsidiando, como es el caso, entonces, bueno, pues va a haber problema. Este tema del azúcar es un tema que desde que se negoció el Tratado de Libre Comercio fue un problema. Hubo que hacerle un pequeño ajuste a la negociación del tratado para que pudieran aprobarlo los representantes en Estados Unidos, porque no, pues fueron estas cartas finales que se tuvieron que intercambiar. Entonces, ahí tenemos este problema. Es una industria en México muy ineficiente, es muy ineficiente en el mundo en general la producción de azúcar, pero en México es peor, y no hemos podido resolver esto porque más allá de los ingenios, que pues son un problema, la gente que vive de producir caña para los ingenios es la que no sabemos qué hacer con ella. Esa es la parte que ha sido un problema de política pública en los últimos casi 50 años, y todavía no se encuentra una solución. Ahora, hay que entender un poco cómo viene la estructura de esta industria en específico y nuestra vinculación con los Estados Unidos, porque no nada más es el problema del azúcar. Entre 1994 y 2008 había ciertas cuotas y restricciones para que México pudiera exportar hacia los Estados Unidos. Eso se negoció, al mismo tiempo que México estableció ciertas cuotas de cuánta fructuosa de maíz, con la que también se endulzan muchas de las cosas industriales, que nos venden, ¿no? Que es la que nos venden ellos, y a partir del 2008 pues quedó prácticamente liberado todo. México empezó a exportar una gran cantidad de azúcar de la que se produce aquí en México hacia los Estados Unidos. Estados Unidos aumentó brutalmente, exponencialmente la cantidad de fructuosa que nos exporta a México, y todo iba bien hasta que el año pasado a nivel mundial se cayó brutalmente el precio del azúcar por una sobreproducción mundial. No tiene la culpa México, no tiene la culpa Estados Unidos, simplemente el precio a nivel internacional se desplomó. En México, sobreproducción, por supuesto. Una sobreproducción brutal en los principales productores, Brasil, Cuba. Y una demanda que va cayendo continuamente, claro, ¿no? Ese es el otro punto fundamental. La demanda por azúcar refinada o no refinada ha venido decayendo consistentemente. La familia promedio mexicana hoy está consumiendo 60% del azúcar que consumió en 1992. Hay una conciencia específica de lo que implica el azúcar en términos de obesidad, y hay una sustitución no solamente en el consumo familiar, sino en el consumo industrial. Sí. La industria refresquera, todo lo que utiliza ya el no pan, es azúcar. Ya no necesariamente es azúcar, y en ese contexto, pues la industria se tiene que acoplar. Ahora, de que sobra azúcar en México y en el mundo entero. Yo veo difícil que puedan encontrar un patrón de esta naturaleza consistente en el tiempo, porque entre el 2008 y el 2012 nadie se quejó. Ahora sí. Todo mundo, y ahora sí, porque el precio está increíblemente bajo. Tampoco es una cosa que vaya a durar toda la vida. No lo sabemos, pero lo que sí te puedo asegurar es que la producción reacciona precisamente a los precios internacionales. Pero sí, aquí hay un problema, porque la producción en México no necesariamente reacciona a los precios internacionales por la forma del mercado.
Es decir, nosotros dependemos de las áreas que ya están hechas para sembrar caña, donde la gente no va a sembrar una cosa distinta, porque arranca a producir caña, no importa cuál sea el precio internacional. En otras partes del mundo sí se mueven, porque pueden cambiar rápidamente de cultivo. Grandes extensiones en Brasil, por ejemplo, se pueden mover de una cosa a otra. Acá nuestros cañeros no se mueven, y eso ha sido un problema que lleva muchos años, y yo insisto, necesitaríamos ya pensar en cómo lo resolvemos, porque va a seguir cayendo la demanda de azúcar, ¿eh? Continuamente, no veo yo cómo se podría recuperar. Ahora está el otro tema, el tema del acero, que es quizá todavía más complicado, en donde de plano los norteamericanos van y le meten el impuesto bajo el principio de que aquí se está subsidiando. Y ahí pues el pleito será del otro lado, o sea, México diciendo, ¿y ahora por qué? Sí. Y ahí tienes también un punto muy específico, no es todo el acero que se produce en México, no es la lámina rolada en frío o la lámina rolada en caliente con la que se hacen automóviles o electrodomésticos, es específicamente estas grandes varillas o estas grandes vigas de acero que se utilizaron en la construcción, que ya son utilizadas, que se están exportando a Estados Unidos. Ahí es en donde el precio pues checa y no cuadra porque no es una viga de acero producida originalmente. Tiene un precio mucho más bajo, efectivamente, porque es utilizada y porque ha tenido un mercado enorme durante muchísimos años demandado por China. China ha demandado mineral de hierro, desperdicios de acero, chatarras en general durante años para generar su propia infraestructura. Ha desarrollado un aparato verdaderamente impresionante en un periodo relativamente corto de tiempo. Si tú sumas la producción de acero de México, de Estados Unidos y Canadá, hace 20 años que empezó el Tratado de Libre Comercio, entre los tres representábamos el 15% de la oferta mundial de acero. Y China representaba en ese entonces el 5%. Hoy los tres países representamos el 5%, ellos el 60%. En 20 años le han dado la vuelta y bueno, ha ocasionado unas distorsiones brutales en el mercado de acero a nivel internacional. Todo el mundo está evidentemente pues, peleando defender sus propias industrias. Ahora, lo que es muy curioso es que esas industrias están en todos lados. La industria estadounidense de acero tiene fábricas en México y tiene fábricas en Canadá y tiene fábricas en Centro y Sudamérica, están en todos lados. Y un poco es jugar con los precios precisamente bajo esta premisa. ¿Cómo le hago para defender los empleos en mi país de origen? Evidentemente hay países que hacen trampa, pues nada más hay que voltear a ver a China, cómo le han hecho para, ahora sí, pues sí, en prácticamente todo. Pero yo tampoco veo pues, que esto pueda ser un patrón consistente de los productores de aceros mexicanos para venderle a Estados Unidos. Sí, de hecho no es un problema con productores de acero, es un problema con los comercializadores que están usando las barras usadas, o sea, están vendiendo barras de segunda mano y ese es el problema. Entonces no es por subsidio, sino por precio demasiado bajo y ahí el problema es determinar el precio bajo en un mercado de segunda mano, no es un precio normal. No está fácil. Entonces ahí se harán bolas ellos y lo resolverán. Lo peor que puede pasar es que ya no les vendamos las barras usadas y busquemos a ver a quién se la vendemos. China no está comprando ahorita, China tiene un problema de sobreproducción, precisamente por lo que comentaba Ernesto. México jamás ha sido muy bueno en esto del acero, ¿eh? Es decir, si uno ve en el largo plazo las industrias en donde hemos sido menos buenos, son la que tiene que ver con petroquímica, la acerera y la de plásticos. En esas tres México tiene espacios grandísimos que nunca ha aprovechado por razones para mí a veces hasta inexplicables. El acero, por ejemplo, fue del gobierno, dejó de ser del gobierno, ahora es de extranjeros y nunca funciona. Entonces, algo extraño. Sí funciona, no toda la industria, pero ciertos segmentos, los que están vinculados a la industria automotriz, a la de electrodomésticos, están jalando y están jalando realmente muy bien. No podemos ser especialistas en todo. No, claro, pero a lo que me refiero es un espacio mucho más grande del que estamos cubriendo. México podría producir mucho más, no lo hace y entonces necesitamos depender de importaciones. Entonces, tradicionalmente México importa en esto y ahora nos acusan por exportar muy barato. Suena a una paradoja, no, pues es que es chatarra, pues. Finalmente, el tema del crecimiento de la economía mexicana, el primer trimestre termina siendo bastante malo y pues este atorón que se está viviendo ahora en datos de manufactura, etcétera, a muchos los pusieron a temblar realmente frente a lo que se esperaba por lo menos para estos primeros meses del año. Y el atorón viene fundamentalmente del consumo privado, este consumo privado que representa 60% de la producción en nuestro país. ¿Culpa de la reforma fiscal?
Se juntan varias cosas. Evidentemente la parte fiscal te disminuye el ingreso disponible porque tienes que pagar más impuestos, pero si a eso le sumas también un incremento importante de precios, también por la parte fiscal de algunos alimentos, pues se disparó y se conjugó todo en el primer trimestre de este año. Hay un desplazamiento hacia la economía informal muy importante que no se mide. Está creciendo la economía, pero no en los sectores formales de actividad. Y la inversión, es otro componente muy importante, pues está detenida hasta ver qué es lo que pasa con las reformas secundarias. Lo interesante es que la caída, sobre todo del consumo privado, empieza desde septiembre. Entonces, puede ser que sea la reforma fiscal, pero por lo que pensaban que iba a ocurrir, y desde entonces quedaron espantados. Yo tengo la impresión de que esto ya tocó fondo y estamos por arrancar. El dato de inflación el día de hoy que se va para abajo, sí, creo que tiene que ver con este. Y el de empleo, que parece que creció la tasa de desempleo, pero no es así, es que está incrementándose la cantidad de mexicanos que buscan empleo, y eso es una buena señal. Entonces... Ernesto Cervera Macarios, que tiene muchísimas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha todos los jueves a las 10 de la noche aquí en Canal 11 Dinero y Poder. Estamos en la radio Noticias MBS en el 102.5 del FM de lunes a viernes de 5 a 7 de la tarde. Por esta parte, muchas gracias y muy buenas noches.